Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más a este su noticiario Derecho Humanista Informa TV. El día de hoy, martes 19 de junio, veremos lo más interesante. Le comento que en materia nacional, la Comisión Nacional de Derechos Humanos urge a reforzar políticas públicas sobre igualdad de género. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal alerta sobre el maltrato de personas de la tercera edad. En materia internacional veremos el reciente ataque suicida que se suscitó durante un funeral en Irak. Además, Amnistía Internacional recoge firmas para reclamar mayor regulación en el comercio de armas. Estamos a punto de iniciar. Iniciamos con nuestra sección de noticias nacionales. Al comprobarse violaciones a los derechos de libertad, legalidad y seguridad jurídica, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México emitió una recomendación dirigida al Ayuntamiento de Tlatlaya debido a que policías municipales recluyeron por 29 horas en galeras municipales a 2 ciudadanos tras cometer faltas administrativas sin que el oficial conciliador y calificador les brindara la garantía de audiencia ni emitiera el acuerdo de calificación de la conducta cometida. En la recomendación 07/2012, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México exige a las autoridades de Tlatlaya asignar al oficial conciliador y calificador a desempeñar otras funciones debido a que demostró que no cuenta con la instrucción académica requerida para ese puesto. El día de ayer, el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Diego García Sayán, afirmó que el ocultamiento de la información gubernamental y la negación del derecho de acceso son piezas esenciales del autoritarismo y la corrupción, por lo que destacó la importancia que tiene el que se esté generando una nueva cultura jurídica a partir de la promulgación de la Ley Federal de Transparencia del año 2002, lo cual desencadenó la década del acceso a la información en el continente. En el contexto de esta celebración, el IFAI y la Corte Interamericana de Derechos Humanos acordaron suscribir un convenio de colaboración para coordinar esfuerzos y fortalecer sus relaciones y difundir al interior de las instituciones del Estado mexicano el conocimiento de normas jurídicas, criterios y resoluciones internacionales que favorezcan el derecho de las personas al acceso de la información pública y a la protección de datos. Renato Méndez Esquivel, jefe del Departamento de Capacitación a Grupos Sociales de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, puntualizó que dejar tarea a los estudiantes no constituye una violación a los derechos humanos de los niños, sino al contrario, les fomenta la disciplina y el estudio fuera de las aulas. Al referirse al comentario de algunos padres de familia respecto a que les dejan mucho trabajo extra a sus clases y con eso se vulneran los derechos de los menores, el funcionario destacó esta posibilidad y manifestó que el derecho humano protege la integridad física y la dignidad de la persona, por lo que dejarles esta tarea no atenta contra ellas, sino permite, por el contrario, reforzar los conocimientos que se aprendieron durante el aula. Adjuntamente, el funcionario de la Defensoría de Habitantes aclaró que mientras un profesor o profesora no violente al niño o niña con una mala palabra o un golpe, no hay ninguna violación a los derechos humanos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos resaltó el día de ayer que se deben reforzar la educación y las políticas públicas que promuevan la igualdad de género debido a que en la actualidad las mujeres siguen siendo víctimas de discriminación y desigualdad en relación con los varones en diversos ámbitos. El organismo encabezado por Raúl Plasencia Villanueva sostuvo que se debe lograr una sociedad equitativa en la que hombres y mujeres tengan los mismos derechos, obligaciones y oportunidades.
ya que en el ámbito profesional las oportunidades de superación de las mujeres son limitadas y sus salarios son inferiores a las de los hombres, aunque ambos desempeñen el mismo trabajo. Por su parte, el organismo Derecho Humanista señaló que a través de su programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres, da seguimiento, evalúa y monitorea la política nacional en esta materia. El arraigo en México, aunque es una figura de apremio constitucional, viola tratados internacionales y las garantías de debida defensa, presunción de inocencia e igualdad procesal entre las partes plasmadas en la Carta Magna, además de que vulnera los derechos humanos de los inculpados de un delito, ya que en los hechos es una detención arbitraria. Así lo coincidieron este domingo abogados expertos en derecho penal y amparo, por lo que estos penalistas consultados pidieron al Congreso de la Unión desaparecer la medida cautelar de arraigo y uno de ellos propuso que se realice una reforma a los artículos 16 y 19 de la Constitución con el único objetivo de que se amplíen los plazos fatales que establece para que el Ministerio Público Federal pueda llevar a un inculpado acusado de delitos graves ante un juez de procesos penales federales. Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Unión Interparlamentaria firmaron un convenio en materia de capacitación y promoción de los derechos humanos. En la ceremonia celebrada el pasado viernes, el Ombudsman Nacional Raúl Plasencia destacó la importancia de este convenio que prevé la edición de documentos que propicien el cumplimiento cabal del mandato constitucional después de la más importante reforma a la Carta Magna en materia de derechos humanos. Cabe señalar que la Unión Interparlamentaria es una organización internacional con sede en Ginebra, Suiza, la cual está dedicada a defender y promover la democracia y es reconocida por los parlamentos de 140 países. El Poder Judicial de la Federación determinó este fin de semana que es obligatorio para sus jueces capacitarse en protección de derechos humanos y desaparición forzada de personas. Esta medida fue informada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, también a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por su parte, la Corte dio a conocer que de manera conjunta con el Consejo de la Judicatura Federal, prepara a todos sus funcionarios jurisdiccionales que intervienen directamente en la emisión de sentencias para poder sensibilizarlos al respecto a la importancia de aplicar los estándares internacionales sobre derechos humanos. Y a través de un comunicado, el organismo de Derecho Humanista indicó que de igual forma él está capacitando a los juzgadores y al personal jurisdiccional sobre el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Para el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinoyan, la negación de los derechos humanos más elementales continúa latente en Guerrero, esto ante la permanente amenaza de represión que se impone contra quienes se organizan para exigir y ejercer los derechos. Lo anterior se estableció en un encuentro de indígenas defensores de los derechos humanos, así como organizadores sociales, el cual fue desarrollado en Tlapa de Comonfort en el marco del 18 aniversario del Centro de Derechos Humanos, el cual se celebró el pasado domingo. Abel Barrera Hernández, presidente de esta organización, informó que la situación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el estado allá en Guerrero siguen sin garantizarse de manera plena, por lo que reiteró a las autoridades guerrerenses la exigencia de generar las condiciones. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal dio a conocer que ha registrado aproximadamente 5,000 quejas en los últimos 6 años contra personas de 60 años o más, donde se violan sus derechos, siendo familiares en primer lugar, seguido de autoridades como la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y Seguridad Pública del Distrito Federal en cometer abusos contra esa parte de la población, así como personas que están a su cuidado como las instituciones de asistencia y la gente más cercana a ellos.
Por esta razón, el organismo defensor de derechos humanos reiteró su llamado a las autoridades de los 3 niveles de gobierno, así como a los ámbitos ejecutivo, legislativo y judicial, y a la sociedad en general, a tomar conciencia sobre esta situación de violencia en que viven los ancianos en nuestra ciudad y el resto del país. Asimismo, demandó a actuar en consecuencia y a trabajar por la efectiva y plena vigencia del derecho a una vida digna y libre de violencia en contra de las personas de la tercera edad. Y bien, es momento de hacer una pausa y regresamos en un momento. Agradezco que continúe con nosotros y le presentaré lo más interesante a nivel internacional. Le comento que precisamente el día de ayer, la alta comisionada de los derechos humanos para las Naciones Unidas llamó a la comunidad internacional a unirse para responder a la crisis que se vive en Siria, donde se cometen crímenes contra la humanidad y de guerra. Durante su participación en la 20ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, Navi Pillay demandó a la comunidad internacional a superar las divisiones y a trabajar para terminar con la violencia y los abusos a los derechos humanos a los que el pueblo sirio ha sido sometido. De la misma manera, la alta comisionada manifestó que se hará todo el esfuerzo para poder asegurar la rendición de cuentas para todos los autores, incluidos los que han atacado a los observadores de Naciones Unidas allá en Siria. Al menos 15 personas murieron ayer y 43 más resultaron heridas en un atentado suicida que se suscitó en un funeral de un jefe tribal en la ciudad iraquí de Bakuba, capital de la provincia oriental de Diyala. Un terrorista hizo estallar el cinturón cargado de explosivos que llevaba junto a su cuerpo en la casa del fallecido jeque durante la celebración de sus exequias. Cabe señalar que actualmente Irak vive un repunte de la violencia con frecuentes atentados dirigidos contra objetivos chiíes y fuerzas de seguridad que se han intensificado desde la retirada en diciembre pasado de las tropas estadounidenses. El Pleno del Congreso de España aprobará el día de hoy una proposición no de ley conjunta de todos los grupos parlamentarios para que la lucha contra la pobreza infantil se convierta en un asunto prioritario en la presente legislatura y por la que el Congreso se compromete a hacer del combate contra la pobreza en la infancia un asunto prioritario en la presente legislatura. Cabe recordar que hace apenas un mes, UNICEF presentó un informe sobre el impacto de la crisis de la infancia que revela que más del 26% de la población infantil vive por debajo del umbral de la pobreza en España. En otra información le comento que la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, denunció el día de ayer la alarmante recurrencia de incidentes de racismo, discriminación racial y xenofobia en una serie de países europeos. En su discurso de apertura de la 20ª sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Pillay aludió de manera específica a las manifestaciones críticas que se han producido en el contexto de competiciones futbolísticas como la Eurocopa de fútbol en curso. Asimismo, la alta comisionada expresó su alerta y su preocupación por las leyes que restringen la libertad de expresión y de asamblea para las personas y colectivos de LGBT en Ucrania, Moldavia y Rusia. La regidora de Asuntos Sociales de Almería, Aranzau Martín, se reunió este lunes con el director de la sección española de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, ante quien se comprometió a seguir impulsando políticas a favor de los derechos humanos y a asumir un decálogo de orientaciones esenciales en relación en los mismos, aunque aseguró que la mayoría ya están siendo aplicados desde hace tiempo. Cabe señalar que entre las recomendaciones de Amnistía Internacional a los gobiernos y parlamentos autonómicos y a las corporaciones municipales figura luchar contra el racismo y la discriminación y contra la violencia de género, así como asegurar que la formación de policías locales incluya contenidos en materia de derechos humanos, entre otros más.
La experta independiente de la ONU en Derechos Humanos, Virginia Dandan, urgió el día de ayer a los gobiernos a adoptar un enfoque de cooperación solidaria durante la Cumbre sobre Desarrollo Sostenible que comienza este miércoles en Río de Janeiro, allá en Brasil. La funcionaria señaló que los estados deben despertar de la ilusión de que cada uno tiene que proteger por separado sus intereses. Asimismo, Virginia Dandan, quien fue designada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para estudiar los asuntos de solidaridad internacional, agregó que lo que sucede a uno, lastimosamente, le sucede a todos. O ganamos o perdemos todos. Por lo que exhortó a los gobiernos a colaborar por un beneficio en común. En otras noticias, le comento que más de 800,000 personas huyeron de su país y buscaron refugio en naciones vecinas durante el año 2011, según un informe que se publicó el día de ayer por la Agencia de la ONU para los Refugiados. Esta cifra se trata de la más alta de refugiados registrada desde el año 2000 y, por otra parte, la cantidad de desplazados internos ha superado los 4 millones de personas. En torno a esto, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Antonio Guterres, aseveró que el año 2011 fue un año que elevó el sufrimiento a una escala épica, pero también reconoció que la comunidad internacional tuvo la capacidad de dar respuesta a estas crisis. Adjuntamente, el alto funcionario destacó el hecho de que todos los países vecinos permitieran la entrada de miles de civiles y les brindaran la protección. La Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, mejor conocida como UNODC, en conjunto con los gobiernos de Rusia y Japón, presentó el día de ayer un proyecto que tiene el objetivo de fortalecer el combate con el narcotráfico allá en Afganistán. La iniciativa contempla la capacitación especializada en materia de antinarcóticos a oficiales de la Policía Nacional Afgana, con un entrenamiento de un año que tendrá lugar en un centro del Ministerio del Interior ruso, localizado en Domodedovo, cerca de Moscú. Yuri Fedotov, director ejecutivo de la UNODC, anunció este proyecto financiado por Japón como parte de un paquete de asistencia al programa regional para Afganistán y los países vecinos, implementado en el año 2011 para coordinar los esfuerzos contra el tráfico de drogas y promover la estabilidad regional. Amnistía Internacional recogió cientos de firmas durante el fin de semana allá en Pamplona, España, para reclamar una mayor regulación del comercio internacional de armas ante la próxima conferencia de negociación que se celebrará del 7 al 27 de julio en la sede de Naciones Unidas. Cabe señalar que la organización internacional promueve que se prohíba autorizar una transferencia de armas cuando exista riesgo sustancial de que se vayan a cometer violaciones del derecho internacional y de los derechos humanos. Asimismo, solicita que se dé una cobertura exhaustiva que incluya controles sobre todas las transferencias y sobre las armas, municiones, armamentos y demás materiales, así como regulaciones sólidas de la concesión de licencias, transparencia y presentación de informes. Y bien, esto es todo en materia de derechos humanos. Yo soy Lea Montañez y le agradezco que haya estado con nosotros. Lo esperamos el día de mañana.